Hoy en Elecciones 1A, el doctor Daniel Silva Orrego es candidato a la Asamblea del Departamento de Risaralda por una convergencia que además es una figura política que se estrena en estas elecciones en el Departamento de Risaralda y en el país. Cuéntenos por qué toma esa decisión de meterse en el tema público, político, desde muy temprana edad y ser una persona que tomó el camino de denunciar tantas cosas que hay que denunciar en este país. Bueno, lo primero que a mí me involucró en este tema de la administración pública y de hacer control y de hacer veeduría fue en el año 2013, mismo año en que inicié mis estudios de Derecho en la Universidad Libre. ¿Tenías cuántos años? ¿18? Tenía 18, sí. Y fue el famoso tema del cobro de valorización. Ese fue el primer punto de partida para involucrarme en los temas de ciudad. De recordarle pues a la audiencia que fue el impuesto donde se pretendió recaudar 85.000 millones de pesos en la ciudad de Pereira, en la anterior administración, y junto con un grupo de ciudadanos, sin partidos políticos, de diferentes partidos, personas apolíticas, conformamos un comité cívico que llamamos el Comité de Indignados. Todo el mundo nos conocía como los indignados. Hicimos las protestas contra el cobro, salíamos desde la plazoleta de la Gobernación por toda la calle 19 hasta la Plaza de Bolívar, hicimos plantones, cacerolazos, caravanas, pero paralelo a eso también instauramos acciones judiciales en contra del cobro. Fue el proceso jurídico que hasta el momento ha sido el más largo que he llevado, que duró 5 años, que culminó en el 2018 con una sentencia en un juzgado administrativo que tumbó el cobro de valorización y porque el Consejo lo había tramitado de forma incorrecta, sin planificación y violando pues todas las normas para aprobarlo, el tema del régimen de bancadas, la votación que tenía que ser pública, ellos la hicieron con balotas para que no supieran quiénes habían votado positivo el cobro de valorización. El caso más sonado, Daniel, es su denuncia contra la investidura del senador Soto, que finalmente termina perdiendo su investidura y cambia la historia política de Pereira y Risaralda en los últimos tiempos. Sí, efectivamente, después de lo de los concejales, sabíamos que todo esto dependía de una sola persona, que era el jefe político natural de ellos, que era el ex senador Carlos Enrique Soto. Empiezo también a investigar, a indagar sus actuaciones en el Congreso, y nos encontramos que dentro de su grupo de asesores y asistentes, que se llama la Unidad de Trabajo Legislativo, las famosas UTLs, que es el grupo de asesores que el mismo Congreso le paga a los senadores y representantes, él, pues en primer lugar, había cometido un acto de nepotismo, había vinculado a su hijastro, al hijo de su compañera sentimental de la época, como asistente a ganar un salario de 4.900.000 pesos mensuales. Pero fuera del acto de nepotismo muy reprochable de entrada, pues investigando encontramos, primero, la vinculación era totalmente de planta al Congreso, no era un contrato de prestación de servicios, por lo tanto era un funcionario que debía cumplir horarios y regirse a un sistema de vacaciones, de licencias. Exacto. Y encontramos que había salido en 2 ocasiones del país, y que esas salidas del país no coincidían con el periodo de vacaciones, porque Talento Humano del Congreso nos certificó cuáles eran sus periodos de vacaciones y las salidas del país que teníamos no coincidían. Pero adicionalmente nos enteramos que estudiaba 2 carreras en jornada diurna, entonces en ningún momento cumplía funciones en el Congreso, y la responsabilidad del senador donde entraba o donde se afincó para que el Consejo de Estado decretara su pérdida de investidura, en que él como congresista firmaba mensualmente el cumplimiento de labores. Bueno, Daniel, pasó el caso Soto, digamos, llamémoslo de esa manera, eso genera aquí la pérdida del poder político del Partido de la U en su momento y viene lo que llamamos el cambio. Juan Pablo Gallo a la alcaldía, Sigfredo Salazar a la gobernación. ¿Terminó la corrupción en Pereira y Risaralda por este cambio político? No, realmente es preocupante lo que ha pasado en la administración municipal. Pues no es de desconocer las obras que se han hecho y se han terminado, que además, hay que decirlo, se terminaron y también era una deuda social del partido del actual alcalde. Es de señalar que nosotros tampoco habíamos visto que un secretario de despacho en Pereira estuviera detenido. Como le he dicho yo a la ciudadanía, ni en las peores épocas de Enrique Vázquez y del partido de la U y del sotismo,
donde fueron administraciones que tuvieron casos de corrupción, pero en ningún caso se vio un secretario de despacho detenido o un subsecretario, una subsecretaria como sucedió, y los mismos contratistas. Entonces realmente la corrupción en ese sentido no se ha acabado. ¿Ha denunciado usted concretamente algún acto del alcalde Juan Pablo Gallo? Claro, acá se tienen varios temas que se han denunciado, el tema del sobrecosto en la compra del terreno de la carrera 9ª con calle 10. ¿En qué va ese proceso? Ese proceso va en que la Fiscalía pretendió hacer una figura que se llama la preclusión, es decir, un archivo definitivo, y la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira negó esa preclusión, negó el archivo, le dijo al fiscal del caso, ahí hay argumentos para seguir con la investigación, y el tema de los avalúos, porque estamos hablando de un sobrecosto del predio de más de 1.000 millones de pesos más que se pagó por el predio. Ya hoy está la estación de policía allí, un tema también de un avalúo mal hecho, fuera de que debía de adelantarse era con la lonja que existe acá en el terreno y no con una firma de Bogotá. Adicionalmente yo le radiqué desde el primer periodo del primer año de su gobierno una denuncia que también está haciendo curso en la Fiscalía por un posible enriquecimiento ilícito de la adquisición de un apartamento. Daniel, las elecciones que vienen va a haber un tema fundamental en Risaralda que es la corrupción. Uno lo palpa entre la ciudadanía. ¿Cuáles son los orígenes de esa corrupción en Risaralda? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, la ciudadanía muchas veces pregunta, usted que se ha dedicado a denunciar temas de corrupción, ¿dónde es la génesis, dónde es el inicio de eso? La conclusión a la que yo he llegado hasta el momento, ¿dónde inicia la corrupción? Es la financiación de las campañas. Es la financiación de las campañas. Daniel, pongámosle nombres digamos, a la realidad política de cara a las elecciones del 27 de octubre en Risaralda, incluyendo el municipio de Dos Quebradas, donde su alcalde y varios funcionarios están detenidos. Dentro de los candidatos de los partidos tradicionales y las alternativas que hay, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo ve usted las elecciones próximas? Bueno, acá, después de la caída estruendosa del partido de la U, con lo del ex senador Soto, la pérdida de la curul a la Cámara de Representantes el año pasado con Didier Burgos, pues ellos quedan prácticamente fuera del escenario político, a duras penas armaron su lista a la Asamblea y en el Consejo de Pereira, pues pasarán de ser la bancada mayoritaria, en este momento que tiene 5 concejales, a tener 2 o en el mejor escenario electoral tendrán 3 curules allí. Lastimosamente hoy es el Partido Conservador el que tiene el poder en el departamento, la familia Merej. Daniel, 2 temitas finales. Hablemos ahora de su aspiración a la Asamblea, que es su primera aspiración a un cargo de elección, entendemos. ¿Qué pretende usted como diputado de Risaralda? Bueno, lo primero es seguir en lo que se ha hecho en los últimos 6 años. Como yo le he dicho a la ciudadanía, uno no puede hacerse elegir con un discurso e ir a hacer allá otra cosa. La gente ve en esta candidatura lo que se ha hecho de veeduría y de control y de denuncia en estos últimos años. Y lo que queremos es llegar allá a la Asamblea a lo mismo, a colocarle el cascabel al gato, como hemos dicho. Hoy la Asamblea se queda uno aterrado en los municipios y acá mismo en Pereira, en la capital, la gente no conoce a los diputados. Va a ser control político. Exacto, entonces la bandera principal de nosotros es el control político. Además, por lo que hablábamos ahora, Arpidio, el escenario de la Asamblea y de la gobernación es un escenario de continuismo. Es un escenario de continuismo, es un escenario de manipulación del Partido Conservador y de la familia Merej en la administración pública. Entonces queremos es entrar allá con la bandera del control político, pero también un tema importante vamos a proponer, queremos presentar proyectos de ordenanza, queremos meterle la mano y el diente a un tema de corrupción, pero también con un tema de propuesta que es la problemática de salud mental que está viviendo el departamento. No solo por los suicidios que sucedieron hace 3-4 meses de los estudiantes de colegios, sino también que en la población adulta se ha visto esta tendencia e inclusive el mismo sector público no ha sido ajeno a este tema de suicidios, pues hemos visto como en los últimos 4 años funcionarios de la alcaldía de Pereira y de la misma gobernación han acudido pues al suicidio para acabar con sus problemas, que también es un tema económico,
un tema de gota a gotas. Entonces queremos que la Secretaría de Salud Departamental desarrolle una política pública integral frente a este tema. Y ahí entro con lo siguiente, con el manejo inadecuado que se le está dando al Hospital San Jorge de Pereira y al mismo Hospital Mental de Risaralda de Lomeris, que también es un hospital público al cual la Asamblea le hace control político. No pueden seguir siendo instituciones politizadas, no puede ser que el Hospital San Jorge en el lapso de esta administración departamental haya tenido más de 4 gerentes y cada vez que sale un gerente entonces salen las versiones, que es un tema de que no acceden a presiones de dar contratación direccionada, contratación con sobrecostos, y ya vemos que la Superintendencia de Salud ha estado con la lupa puesta sobre el Hospital San Jorge, y lo mismo sucede con el Lomeris. En su condición de diputado, es decir, por sus actividades como diputado, si es elegido, Daniel, la ciudadanía perderá ya a su defensor, al veedor ciudadano que instauraba denuncias de orden nacional de gran calado, o podrá seguir ejerciendo. Bueno, esa es una pregunta que me ha hecho mucho la gente. Les he dado parte de tranquilidad, el mensaje de tranquilidad. No hay ninguna limitación de tipo legal para seguir haciendo las denuncias. Antes creemos que es un escenario que va a lograr posicionar la voz de la denuncia de la ciudadanía, de que los organismos de control a nivel nacional antes nos coloquen más cuidado y más relevancia a lo que se denuncia en la palestra. La limitación que yo tendré ya es una limitación de llevar procesos particulares, procesos privados, que en este lapso de 2 años he estado llevando. Es una limitación a mi ejercicio particular como abogado, pero en cuanto a las denuncias de corrupción y demás se van a poder seguir haciendo, y ese es el objetivo, aprovechar allá la curul y el micrófono de la Asamblea Departamental para hacer visibilizar las problemáticas. Y lo más importante, queremos empezar a meterle también el dedo a los temas de los municipios pequeños del departamento. Si pasan esos graves casos de corrupción en los municipios más importantes como Dos Quebradas y Santa Rosa, pues imagínese usted lo que pasa en los municipios. Donde no hay casi veeduría. Exacto, donde no hay prácticamente ni medios ni veeduría. Por ejemplo, el alcalde de Guática acaba de entregar el alumbrado público a 15 años en un contrato totalmente leonino, totalmente dañino para los intereses del municipio y para los usuarios, donde el sector más golpeado va a ser el sector comercio. De manera absurda e ilógica, hay comerciantes en Guática que van a terminar pagando más por alumbrado público que por la tarifa de energía en sus locales. Daniel, ¿cómo se vota por usted en las próximas elecciones? Bueno, entonces como dijimos ahora, la lista nuestra se llama Alternativos. ¿Qué logo aparecerá? Así llamamos a esta convergencia, y aparecerán los 4 logos. Ahí verán en el recuadro del tarjetón. Se acaba de sortear hace pocos días, estamos de penúltimos, estamos de octavos, y verán allí el logo pequeño del polo, de la Alianza Verde, del MAIS y de la UP Colombia Humana. Es una lista con voto preferente, lista abierta. Es marcar la X por el logo de la convergencia de los 4 partidos y el número 55, que es el nuestro. Entonces le hemos dicho a la gente, es el 55 porque es sin corrupción y sin coimas. Ha llegado usted a esta entrevista, Daniel, con un grueso número de escoltas. Eso nos llama la atención. Sabemos de las amenazas que hay contra su vida. ¿Cómo se siente? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Sí, realmente ha sido la zozobra que he vivido yo y ha vivido mi familia desde el año 2016, porque se han hecho todo tipo de intimidaciones, de mensajes. Pues como lo he contado en algunas entrevistas, yo he tenido que cambiarme 2 veces de domicilio, tema de seguimientos, en el 2017 un tema de amenaza con arma de fuego. ¿De dónde vienen en el anterior esas amenazas? domicilio. Las autoridades no han logrado determinar. Yo pues también he sido prudente con el tema, porque pues es una serie de denuncias y demandas las que se han hecho contra temas de corrupción en funcionarios, pero nunca se ha logrado determinar, y lastimosamente el Estado sí ha sido paquidérmico en ese sentido,
de que las denuncias que se han interpuesto siempre terminan archivadas porque no se hacen las tareas de campo a tiempo o en algunas ocasiones nunca se hacen. Entonces, eso sí realmente ¿Está condenado usted más incómodo a tener que andar con escoltas? Bueno, ¿O cuándo podría terminar esto? Esperemos que esto se termine en un futuro, porque realmente uno pues, que está joven y le gusta compartir con la gente en la calle, muchas veces pues se ve limitado, pero es un precio que uno también termina pagando por buscar la verdad y por buscar de que las cosas se hagan bien. ¿No va a cejar en sus empeños de No, eso se ha tratado de hacer y eso es lo que buscan ellos con las amenazas y las intimidaciones, pero entonces cuando eso le sucede a uno pues es bastante preocupante y para el núcleo más cercano, pero cuando suceden esas cosas uno dice, hombre, si esto sucede es porque uno está en el camino correcto. Si uno no hiciera realmente las cosas bien o fuera alguien tirándole piedras al lago nomás y nadie parara bolas, pues ellos no harían este tipo de cosas. Entonces realmente al final toma uno el respiro, toma aire y sigue uno con la actividad.